Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Soy Ana. Y yo soy Pablo. Estamos encantados de estar aquí otra vez con vosotros para ayudaros a practicar y mejorar vuestro español de una forma natural y entretenida. Exacto. Y para los que sois nuevos o nos escucháis por primera vez, os damos la bienvenida. Recordad que podéis activar los subtítulos en vuestro idioma si en algún momento os resulta difícil seguir la conversación solo en español. La idea es que aprendáis y disfrutéis del proceso, no que os frustréis. Muy buen punto, Ana. Siempre es bueno recordarlo. Bueno, ¿de qué vamos a charlar hoy? El tema que hemos elegido es algo que nos encanta y que es perfecto para conocer mejor a las personas, para romper el hielo en una primera conversación. Así es, hoy vamos a hablar de nuestras aficiones y pasatiempos, es decir, qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre. Esas actividades que hacemos por puro placer y que nos definen más allá de nuestro trabajo o estudios. Un tema genial, sin duda. Es una de las primeras cosas que preguntas cuando estás conociendo a alguien nuevo. Así que, para empezar, te lanzo la pregunta a ti primero, Ana. ¿Tienes alguna afición especial? ¿Algo que te apasione y a lo que dediques tiempo cada semana? Claro que sí, tengo varias, la verdad, pero últimamente estoy muy metida en el mundo de la jardinería. Empecé con un par de plantas de interior para decorar la casa, y poco a poco la cosa fue a más. Ahora tengo un pequeño huerto urbano en el balcón. Un huerto urbano. ¡Qué interesante! Siempre he pensado que es una idea fantástica, pero me da la sensación de que requiere bastante dedicación y conocimiento. ¿Cómo empezaste con eso? ¿Fue difícil al principio? Pues fue un poco por casualidad, como suelen empezar estas cosas. Una amiga que tiene una casa en el campo me regaló una planta de tomates cherry en una maceta. Me hizo mucha ilusión cuidarla, regarla y verla crecer. Cuando salieron los primeros tomatitos, rojos y brillantes, me sentí súper orgullosa. Fue una sensación increíble. Me lo imagino, como ver el resultado tangible de tu esfuerzo. Exacto. Y a partir de ahí me animé a plantar más cosas. Investigué un poco en internet, vi algunos tutoriales y me compré unas cuantas semillas. Empecé con cosas fáciles, lechugas, espinacas y hierbas aromáticas como la albahaca, el perejil, la menta. Ahora tengo hasta pimientos y unas fresas que están empezando a salir. ¡Qué maravilla! O sea que lo tuyo es la jardinería comestible, por así decirlo. Tiene que ser una satisfacción preparar una ensalada o un plato con algo que tú misma has cultivado desde cero. Totalmente. No hay nada como el sabor de un tomate recién cogido de la planta, todavía tibio por el sol. Además, me parece una actividad muy relajante, casi terapéutica. El acto de cuidar de las plantas, de estar en contacto con la tierra, regarlas, ver cómo progresan día a día, me ayuda a desconectar mucho del trabajo y del estrés de la vida moderna. Te entiendo perfectamente. La palabra clave ahí es desconectar. Creo que una buena afición es la que te permite olvidarte de todo lo demás por un rato, la que te absorbe por completo. Exacto. Y aquí me gustaría hacer una pequeña explicación para nuestros oyentes. Cuando usamos el verbo desconectar, en este contexto, nos referimos a dejar de pensar en las preocupaciones, el trabajo, las obligaciones. Es como pulsar un botón de pausa mental para dedicarnos a algo que nos gusta de verdad. Muy bien explicado. Es una palabra que usamos constantemente. Por ejemplo, este fin de semana necesito ir a la montaña para desconectar de la ciudad. Pero dime, Ana, ¿es todo tan bonito en la jardinería o también hay dificultades? ¿Has tenido algún desastre? Claro que sí, no todo es un camino de rosas. Al principio se me murieron un par de plantas por regarlas demasiado. Aprender cuánta agua necesita cada una tiene su truco. Y luego están las plagas. El año pasado tuve una plaga de pulgón en los pimientos y fue una batalla. Tuve que buscar remedios caseros para eliminarlos sin usar productos químicos. Una plaga es cuando aparecen muchísimos insectos dañinos, ¿verdad? Justo eso. Son como pequeños bichitos que se comen las hojas y debilitan la planta. Pero bueno, superarlo también forma parte del aprendizaje. Te obliga a observar más, a ser más paciente. Y sí, creo que se me da bastante bien. Aquí tenemos otra expresión útil.
darse bien o mal algo. La usamos para hablar de nuestras habilidades innatas o de la facilidad que tenemos para hacer algo. Cierto, es una estructura muy española y muy útil. Por ejemplo, a mí se me dan fatal las manualidades. Soy muy poco paciente y bastante torpe con las manos, pero en cambio se me da bien la cocina. ¿Ves? Es una estructura muy común. Se construye con se más el pronombre de objeto indirecto, me, te, le, nos o les, más el verbo dar en tercera persona, da o dan, más un adverbio bien, mal, genial, fatal. Así que yo diría, se me da bien la jardinería. Y tú podrías decir, se te dan mal las manualidades, pero se te da genial cocinar. Perfecto. Pues ya que hablamos de mis habilidades y aficiones, te cuento mi pasatiempo principal. A mí lo que me apasiona desde hace años es la fotografía. Ah, la fotografía. Siempre me ha parecido un hobby fascinante y muy creativo. ¿Qué tipo de fotos te gusta hacer? ¿Retratos, paisajes, fotografía de eventos? Me gustan sobre todo los paisajes y la fotografía urbana o callejera. Me encanta salir a caminar sin un rumbo fijo, especialmente al amanecer o al atardecer, y capturar momentos o detalles de la ciudad que normalmente pasan desapercibidos para la mayoría de la gente. A veces me paso horas explorando un barrio nuevo solo para encontrar la luz perfecta, un reflejo en un charco, una sombra interesante o la expresión de una persona. Es una forma de estar muy presente y de observar el mundo con otros ojos. Es mi forma de meditar, en cierto modo. Eso suena genial. Es como una forma de redescubrir tu propia ciudad, de verla de una manera nueva cada día. ¿Y desde cuándo tienes esta afición? ¿Llevas mucho tiempo haciendo fotos? Pues, de forma más seria, llevo unos 5 años. Aquí puedo usar otra estructura interesante que usamos mucho en español. Cuando digo llevo 5 años haciendo fotos, significa que empecé hace 5 años y continúo haciéndolo. Es una alternativa más natural y muy común que decir hago fotos desde hace 5 años. Es verdad, la usamos muchísimo. Yo podría decir, llevo un año cuidando mi huerto urbano o llevo 10 años viviendo en esta ciudad. Es muy útil. Y dime, ¿necesitas un equipo muy caro y profesional para empezar con la fotografía? A veces parece una afición muy costosa. Para nada. Ese es un mito muy extendido que echa atrás a mucha gente. Hoy en día los teléfonos móviles tienen cámaras increíbles con las que se pueden hacer fotos de una calidad espectacular. Yo empecé con mi móvil. Lo importante no es tanto la cámara, sino aprender a mirar, a componer la imagen, a entender la luz. La técnica es más importante que el equipo. ¿Y qué es lo más importante a la hora de componer una imagen? Bueno, hay muchas reglas, como la regla de los tercios, pero lo fundamental es pensar qué quieres contar con la foto. ¿Cuál es el sujeto principal? ¿Cómo puedes guiar la mirada del espectador hacia él? A mí me gusta mucho jugar con las líneas de los edificios o las carreteras para crear profundidad. Y sobre todo, buscar la luz. La luz lo es todo en fotografía. Hay un concepto que me encanta que es la hora dorada. La hora dorada suena muy poética. Lo es. Es esa primera hora de luz después del amanecer y la última hora de luz antes del atardecer. Durante ese tiempo, la luz del sol es más suave, más cálida y rojiza, y crea sombras largas y muy bonitas. Las fotos hechas en la hora dorada tienen una atmósfera mágica. Si te fijas, muchas fotografías de paisajes espectaculares están hechas en ese momento. ¡Qué interesante! Me fijaré la próxima vez. Oye, y una vez que te engancha, como dices tú, ¿qué es lo siguiente? ¿Pasar a una cámara profesional? Sí, si ves que de verdad te gusta, ya puedes pensar en invertir en una cámara reflex o sin espejo, un par de objetivos, pero poco a poco. La palabra que has usado, enganchar, es muy coloquial y útil. Significa que algo te gusta tanto que no puedes parar de hacerlo, que te atrapa por completo. Entendido perfectamente. La jardinería también me enganchó a mí. ¿Y a ti? ¿Hay alguna otra afición que te llame la atención? ¿Algo que te gustaría probar en el futuro, aunque no tenga nada que ver con la fotografía? Pues mira, es curioso.
porque siempre he tenido la espinita clavada de aprender a tocar un instrumento musical. Me encantaría saber tocar el piano. Me parece un instrumento elegantísimo y muy completo. Pero me da mucho respeto, parece muy difícil. ¡Qué coincidencia! Yo también tengo esa asignatura pendiente. Siempre he querido aprender a tocar un instrumento. En mi caso, me encantaría aprender a tocar el ukelele. Parece un instrumento muy alegre, asociado a la playa, al buen tiempo, y dicen que no es tan difícil para empezar como otros instrumentos de cuerda. El ukelele es genial. ¡Qué curioso! Yo intenté aprender a tocar la guitarra hace unos años. Mi hermano me regaló una guitarra española por mi cumpleaños. Fui a un par de clases, me compré libros, vi tutoriales, pero lo dejé. Como te dije antes, no tengo mucha paciencia y me frustraba muchísimo al principio. ¿Y por qué te frustraba tanto? Pues porque no veía un progreso rápido. No me salían los acordes, me sonaban mal las cuerdas, me dolían muchísimo las yemas de los dedos. Sentía que era un negado para la música. Aquí tenemos otra expresión, ser un negado para algo. Significa ser muy malo en algo, no tener ninguna habilidad para ello. Por ejemplo, soy un negado para bailar, o mi hermano es un negado para las matemáticas. La usaré. A mí me pasó algo parecido con el dibujo. De pequeña me encantaba, pero nunca conseguí que mis dibujos se parecieran a la realidad, y me desanimé. Pues eso me pasó con la guitarra. Al final, después de 2 meses de intentarlo, tiré la toalla. La guitarra acabó en un rincón de mi habitación acumulando polvo. Tirar la toalla. Otra expresión buenísima y muy visual. Significa rendirse. Abandonar algo que has empezado porque es muy difícil o requiere mucho esfuerzo. Viene del mundo del boxeo, cuando el entrenador tira la toalla al ring para indicar que su boxeador se rinde. Justo eso, tiré la toalla con la guitarra. Pero bueno, no pasa nada. Creo que también es importante saber reconocer cuándo una afición no es para ti y probar otras cosas. No hay que forzarse a que te guste algo solo porque a otra gente le gusta o porque está de moda. Estoy totalmente de acuerdo. Lo importante de un pasatiempo es que lo disfrutes y te sirva para evadirte, no para generarte más estrés. Hablando de probar cosas, aparte de la guitarra, ¿hay alguna afición rara o poco común que hayas probado? No sé si es rara, pero durante una temporada estuve muy metido en el mundo de los juegos de mesa modernos. No me refiero al Monopoly o al Parchís, que son los clásicos de toda la vida, sino a juegos de estrategia más complejos, con miniaturas, tableros modulares. Es un universo entero con miles de juegos diferentes. ¡Anda! No sabía eso. Suena muy entretenido, sobre todo para jugar con amigos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues hay de todo tipo. Juegos cooperativos en los que todos los jugadores juegan juntos contra el juego, como Pandemic, o juegos de gestión de recursos como Catán, que es muy famoso. A mí me gustaba porque es una forma fantástica de socializar sin necesidad de salir de fiesta. Quedas con amigos en casa, pides unas pizzas y pasas la tarde entera jugando y pensando. Ejercitas mucho la mente. Suena como un planazo, la verdad. ¿Y tú? ¿Algún hobby que no sea tan común? Bueno, no es secreto, pero algo que me gusta mucho y que no todo el mundo considera un hobby es escuchar podcasts. Me encanta. Es una de mis principales aficiones. De historia, de ciencia, de desarrollo personal, de crímenes reales. Aprendo muchísimo y me hacen compañía mientras cocino, limpio la casa o salgo a caminar. Por supuesto que es un hobby. Al final, un hobby es cualquier actividad que haces por placer en tu tiempo libre. No tiene por qué ser algo productivo o artístico. Puede ser coleccionar sellos, hacer puzzles, ver todas las películas de un director concreto, hacer senderismo, cualquier cosa que te haga feliz. Has mencionado el senderismo, y esa es otra de mis grandes pasiones. Me encanta. Los fines de semana, siempre que puedo, me escapo a la montaña. Ponerme las botas, coger la mochila y caminar durante horas por la naturaleza es algo que me recarga las pilas por completo. A mí también me gusta mucho el senderismo, aunque no lo practico tanto como tú, seguro.
¿Qué es lo que más te gusta de hacer una ruta por la montaña? Pues es una combinación de cosas. Por un lado, el reto físico de la caminata. Me gusta sentir que mi cuerpo trabaja. Por otro lado, la paz y el silencio que encuentras, que son imposibles de hallar en la ciudad. Y por supuesto, las vistas. Llegar a la cima de una montaña y contemplar el paisaje desde arriba es una recompensa que no tiene precio. El esfuerzo siempre merece la pena. La expresión merece la pena es clave. La usamos para decir que el resultado positivo justifica el esfuerzo o el sacrificio realizado. Como en tu caso, el esfuerzo de la subida merece la pena por las vistas. Exacto. ¿Y tú? Antes mencionaste que se te daba bien cocinar. ¿Es solo algo que haces por necesidad o lo consideras también un hobby? Definitivamente es un hobby. Me relaja muchísimo. Para mí cocinar es un acto creativo. Me gusta seguir recetas, pero también improvisar, probar combinaciones nuevas de ingredientes y especias. Mi especialidad es la comida italiana. Me encanta hacer pasta fresca desde cero o una buena lasaña. ¡Qué rico! Ahora me ha entrado hambre. ¿Y cocinas solo para ti o te gusta invitar a gente? Me encanta cocinar para los demás. Es mi forma de demostrar cariño. Preparar una cena para mis amigos o mi familia y ver cómo disfrutan de la comida es de las cosas que más feliz me hace. Es un hobby que se puede compartir y eso lo hace aún más especial. Tienes toda la razón. Y creo que es muy sano tener aficiones. Nos definen como personas más allá de nuestro trabajo o nuestros estudios. Nos dan una identidad propia y nos conectan con otras personas que tienen los mismos intereses. Totalmente. Piensa en nuestras aficiones de cuando éramos niños. ¿Tú tenías alguna afición muy marcada en tu infancia? ¿Alguna se ha mantenido? ¡Qué buena pregunta! De pequeña me encantaba leer. Era una lectora voraz. Podía pasarme tardes enteras leyendo libros de aventuras y fantasía. Y esa afición sí que la he mantenido. Sigo leyendo casi todos los días antes de dormir. También hice ballet durante muchos años, pero eso sí que lo dejé. Yo de pequeña era el típico niño que coleccionaba cosas. Primero cromos de fútbol, luego tazos, luego sellos. Me encantaba la emoción de buscar el que te faltaba para completar la colección. Hoy en día no colecciono nada, pero creo que mi afición por la fotografía tiene algo de eso, de coleccionar momentos e imágenes. Es una bonita forma de verlo. Lo que sí he notado es que a veces parece que hay una presión social para tener hobbies productivos. Ya sabes, aficiones que puedas monetizar o que te sirvan para mejorar tu currículum, como aprender un idioma o a programar. Sí, es verdad. Parece que si tu hobby es simplemente ver series o tumbarte en el sofá a no hacer nada, está mal visto. Pero yo creo que cualquier cosa que ayude a descansar y a recargar energías es un hobby válido y necesario. El ocio es tan importante como el trabajo. Completamente de acuerdo. Lo importante de un pasatiempo no debería ser la productividad, sino el disfrute. Y si a alguien le gusta aprender idiomas como hobby, genial. Pero si a otra persona le gusta montar maquetas de barcos, también es fantástico. Lo importante es encontrar aquello que te apasiona a ti. Exacto. Y son una fuente inagotable de conversación. De hecho, nos encantaría que esta conversación continúe en los comentarios. Ya que hemos compartido tanto sobre nosotros, ahora os toca a vosotros. Sí, qué buena idea. Dejadnos un comentario abajo y contadnos vuestros pasatiempos. ¿Cuál es vuestra principal afición y por qué os gusta tanto? ¿Tenéis algún hobby como los nuestros o quizás uno más original? Y ya por curiosidad, contadnos también si alguna vez habéis tirado la toalla, como yo con la guitarra. Estamos deseando leeros y conocer vuestras historias. A mí será muy interesante ver la variedad de aficiones que tenéis. Bueno, Pablo, creo que nuestro tiempo se acaba por hoy. Ha sido una charla muy agradable. Se me ha pasado volando. La expresión «se me ha pasado volando» significa que el tiempo ha pasado muy rápido porque estabas haciendo algo entretenido y agradable. Y esta charla, como siempre, lo ha sido. Espero que a vosotros también os haya gustado y sobre todo que os haya resultado útil para aprender nuevo vocabulario y expresiones para hablar de vuestros propios intereses. Estamos seguros de que sí.
Si os ha gustado el episodio y queréis que sigamos creando contenido como este para ayudaros con vuestro español, por favor, no olvidéis darle al botón de me gusta y suscribiros al canal para no perderos los próximos vídeos. Vuestro apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir adelante. Y recordad, si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia para futuros temas, los comentarios son el lugar perfecto para decírnoslo. Nos encanta recibir vuestro feedback y crear contenido que os sea realmente útil. Exacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más en esta conversación. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho. Hasta la próxima. Adiós.